Hola, mi nombre es Natalia, soy estudiante de noveno semestre de Negocios Internacionales en la Universidad de Investigación y Desarrollo y para la clase de Ética Profesional hoy les voy a hablar de un tema muy importante como lo es nuestra salud mental. Según la Organización Mundial de la salud es un estado de plenitud física, mental y de bienestar social. Esto hace referencia al estado psicológico, social y emocional de las personas. Bueno, y ustedes se preguntarán qué es una buena salud mental o cómo podemos tener una buena salud mental, ¿verdad? Bueno, les quiero decir que para tener una buena salud mental es importante tener bienestar y equilibrio entre pensamientos, emociones, acciones y conductas. Suena un poquito fácil, ¿no? Pero sin embargo, hay muchos aspectos que pueden hacer que las personas padezcan de enfermedades o trastornos mentales y a continuación vamos a hablar de esto. Vamos a hacer un repaso acerca de los tipos de trastornos mentales que se describen hoy en día en los manuales de salud mental. A pesar de toda la información que tenemos, la palabra trastorno mental todavía está ligada a prejuicios y desconocimientos. Durante muchos años era un tabú que solamente se abordaba cuando la situación era realmente dramática. Afortunadamente esto ha venido cambiando, es algo que se está visualizando, ese tipo de salud integral que promueve la Organización Mundial de la Salud. Entre los trastornos mentales más frecuentes están los siguientes. El primero es el trastorno de ansiedad, que con el tiempo cada vez son más frecuentes, ya que conlleva dependiendo al entorno o contexto social en el que nos encontremos. En este tipo de trastorno está el estrés postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo, pánico, fobias, etc. Seguimos con el trastorno de comportamiento. Dentro de este trastorno está la conducta alimentaria, el sueño, adicciones, entre otros. Continuamos con el trastorno de la personalidad, en el cual nos encontramos ya el narcisismo, la sociopatía. Seguida de esto está el trastorno de afectivo. Ya en este trastorno ya entra lo depresivo, la gente bipolar y la distimia. En trastornos psicóticos encontramos lo que es la esquizofrenia y los trastornos de ideas delirantes. Y ya para finalizar los tipos de trastornos mentales más frecuentes, encontramos el trastorno mental orgánico. En este entra lo que son los problemas como la demencia senil o vascular, el Alzheimer, entre otros. Algunos factores de riesgo que conllevan a la depresión en Colombia son diversos y influyen significativamente en toda la población respecto a la salud mental. Tenemos 8 factores, los cuales el primero tiene que ver con la personalidad. Se trata de la baja autoestima, de la dependencia emocional, de la autocrítica intensa y el pesimismo que tienen las personas consigo mismas. El segundo son las experiencias traumáticas que se tienen como abuso físico, abuso sexual, pérdidas de algunos seres queridos, relaciones complicadas o problemas económicos que alteran demasiado pues, el estado emocional. El tercero es el historial familiar. Conlleva depresión, trastornos bipolares o acudir al alcoholismo o al suicidio. Entonces, referente a esto, tiene mucho que ver. Respecto al cuarto, tenemos la identidad sexual. La depresión puede ocurrir en entornos poco comprensivos, en donde no entiendan la identidad de las personas y no comprendan su género con el que más se puedan identificar. Respecto al quinto factor, tenemos los trastornos mentales previos. Estos tienen que ver con ansiedad, trastornos de alimentos o estrés postraumático, como en el caso de los embarazos o de algunas operaciones. Entonces, que sean demasiado difíciles y que los resultados sean un poco complicados o traumáticos para la persona en sí que los tiene. El sexto es el abuso de sustancias, drogas o alcohol, tiene mucho que ver. Y el séptimo
tenemos como las enfermedades graves o crónicas, el cáncer, las consecuencias que conlleva esta enfermedad y los paso a paso que trae, accidentes cerebrovasculares, dolor crónico o enfermedades en sí cardíacas. Estas enfermedades y todas ellas tienen un proceso el cual a veces es muy difícil para los pacientes o para las personas que las padecen y tienden a llegar a ser demasiado traumáticas por los cambios que generan o por las diferencias que hay de la vida anterior o de la vida actual después o antes de esta enfermedad. Y como por último tenemos los medicamentos, no sé, para la presión arterial o para dormir. Algunos de estos generan depresión, ya que se toman demasiado constante y sin el cuidado de un médico, entonces puede llevar a alterarnos bastante emocionalmente y afectar demasiado nuestra salud mental. A continuación, plantearemos la siguiente pregunta. ¿En Colombia la salud mental es importante? Para esto realizaremos una comparación entre Colombia y Ucrania, que es un país el cual le da mucha importancia al tema de la salud mental. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, ha implementado una línea de emergencia gratuita de apoyo emocional dirigida a las personas afectadas por el conflicto en las regiones de Donetsk y Luhansk. Esta línea ha atendido a más de 3.400 consultas en su primer año. También se menciona una campaña específica llamada Empieza a hablar y será más fácil, dirigida a hombres y jóvenes con la intención de invitarlos a buscar ayuda profesional para mejorar su salud mental. Esta campaña también incluye actividades de sensibilización pública, como un juego de mesa gigante para abordar el estigma asociado a la búsqueda de ayuda en salud mental. Por último, se menciona un aumento del 60% en la cantidad de hombres que se comunican con la línea de emergencia después del lanzamiento de la campaña. Esto se debe que los hombres son más propensos a hacerlo, puesto que raras veces logran expresar sus sentimientos y por el contrario suelen disfrazar esta acumulación de sentimientos con estrés. Esto fue lo que dijo el jefe de misión de la OIM en Ucrania, Ann Nauyen. A diferencia de Ucrania, lastimosamente Colombia tiene muchas falencias en el tema de la salud mental. Según una encuesta realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, el 66,3% de los colombianos declaran haber tenido una enfermedad o algún problema de salud mental en algún momento de sus vidas. Esto indica una alta prevalencia de problemas de salud mental en la población colombiana. La encuesta muestra que casi la mitad de la población, el 44,5%, señala la casa como el espacio más propicio para generar problemas de salud mental. Esto puede indicar que existen desafíos en el entorno familiar que contribuyen a los problemas de salud mental en el pueblo colombiano. Esta misma encuesta también marca que aproximadamente el 70,9% de la población declara que casi nunca le preguntan sobre su salud mental al acudir a servicios de medicina o enfermería. Esto muestra una falta de atención a los problemas de salud mental en el sistema de salud colombiano. Aunque el 93,7% de los encuestados considera importante que la salud mental esté incluida en el sistema de salud, los servicios de salud mental reciben evaluaciones mixtas, con un 34,6% de la población calificando la atención como mala o muy mala. En esta encuesta también se indica que el 42% de la población considera que consultar al psicólogo o psiquiatra les ayuda a mejorar como personas, lo que sugiere una actitud positiva hacia la búsqueda de ayuda profesional en la salud mental. Según la información comparativa presentada, se podría concluir que, en Colombia, la salud mental no recibe suficiente atención y tampoco recibe suficiente importancia en comparación con otros países, como el caso de Ucrania. Aunque existe una alta prevalencia de problemas de salud mental en la población colombiana, no parece haber campañas de sensibilización efectivas ni servicios adecuados para la detección y tratamiento de estos problemas. La falta de preguntas sobre salud mental en consultas médicas rutinarias y las evaluaciones mixtas de los servicios existentes son indicativos en este sentido. Si bien una proporción importante de la población colombiana considera que la salud mental debería estar incluida en el sistema de salud y ve con buenos ojos buscar ayuda profesional, en la práctica esto no se traduce en servicios y políticas públicas sólidas enfocadas en la salud mental. En contraste, en Ucrania se evidencian campañas y líneas de atención específicas, así como un aumento documentado en la búsqueda de ayuda de salud mental gracias a las mismas.
En conclusión, aunque culturalmente puede existir una actitud positiva hacia la salud mental en Colombia, en la práctica y en la comparación con otros países no parece ser un tema al que se le dé la suficiente importancia en términos de políticas, servicios y campañas de concientización pública. Queda mucho camino por recorrer para que la salud en Colombia ocupe un lugar más prioritario.